Listo, ya empezó. Listo, Julián, ¿Sí? ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo va todo? Bien, gracias, bien, Jean Paul. ¿Y vos cómo estás? Excelente, excelente. Sí, muy contento de recibirte el día de hoy. Tú eres realmente un experto en temas de transformación digital, así que desde hace mucho tiempo que quiero conversar contigo sobre estos temas que ahora están más de moda, que son apasionantes, que bueno, la idea es un poco descubrir un poquito más sobre estas facetas que tú tienes y poder un poco dialogar al respecto. Yo por mi parte, te soy sincero, siempre me gusta asumir el rol del escéptico, ¿no? Del tipo que no cree nada. Y para eso un poco, si gustas un poco hasta esperar que más gente nos acompañe, el día de hoy te voy a contar una historia Maravilloso. de un personaje que es del año 155 que se llama Carniades. Él era griego y un día los romanos decidieron subir los impuestos y le mandaron a él justamente al Senado romano para que interceda un poco y que se pueda hacer algo, porque realmente les iba a afectar mucho lo que los romanos habían decidido. Entonces, Carneades fue, se presentó, e hizo un magnífico discurso sobre el rol de la justicia en la vida de los seres humanos, y realmente todos se quedaron extasiados por el gran discurso que él dio, ¿no? Por la capacidad que tenía para manejar sus ideas y sus argumentos, ¿no? Entonces, bueno, se acabó la sesión, se terminó todo, pero al siguiente día regresó otra vez e hizo un discurso similar, nada más que esta vez evidenció que la justicia era el menor de los problemas humanos y era el menos importante de todos. Entonces, eso te indica una personalidad muy interesante de aquella persona que no está casada con sus ideas, que no está pegada a sus ideas y que tiene una capacidad de ser crítico frente a lo que uno mismo puede llegar a pensar. Y esto también me trae a colación un poco las historias de Diágoras en los libros de Nicolás Taleb, El Cisne Negro, un personaje mítico también del escepticismo. Una vez hubo una inundación en una ciudad y hicieron una pintura, entonces para que él crea, porque era un escéptico, le mostraron la pintura y le dijeron, mira, Diágoras, esta es la pintura que retrata a aquellos que rezaron y se salvaron. Entonces Diágoras dijo, me parece muy interesante, es una pintura muy bonita, pero ¿dónde está la pintura de aquellos que también rezaron, pero se ahogaron? Entonces, es todo el tema referente al manejo de la información, qué tipo de información se maneja para hacer creer una serie de cosas que tal vez no son ciertas o que distan mucho del tema de comunicación y de la publicidad. Entonces, voy a asumir un poco ese rol escéptico y de ahí conforme las preguntas que te vaya haciendo, comentaremos un poco sobre el tema del día de hoy. Así que si Ujú. quieres, si quieres, no sé si tienes comentarios tú, si no ya podemos iniciar. No, maravilloso. De hecho, como lo hemos conversado previamente, y para todos los que nos acompañan, pues el interés de este diálogo es justamente plantear esas posturas. Y como también lo definías en el momento en que planteaste ese título provocador y llamativo, pues la idea es como sentar esas posiciones, ¿no? Yo también me considero un escéptico, pero también debo ser objetivo en cuanto a la realidad que he visto en torno al fenómeno de transformación digital. Y particularmente es como muchos otros temas en gestión, como muchos otros temas que se adoptan por cuenta de provenir de casos exitosos en otros contextos, pues muy proclive a ser una moda. Entonces, es un tema que hay que tocar con bastante precaución, es un tema que tiene muchas aristas a terminar, y pues yo espero que en este espacio y con todo el público que nos acompañe podamos dar una visión general sobre todas las implicaciones y, ¿por qué no?, dejar algunas pautas para que ese proceso se desarrolle pues de una manera mucho más eficiente y en lo ideal exitosa. Mira que me acabas de un poco te adelantaste en la pregunta que te iba a hacer, porque justamente la primera cosa que a mí un poco me da vueltas en la cabeza es determinar si realmente la transformación digital es un tema que está hecho para quedarse o es una moda más. Tú sabes que en la administración hay muchas modas, entonces quisiera conocer tu punto de vista si crees que es una moda o si es algo que llegó para quedarse.
particularmente, yo no No sé puedo si pensar en la estamos con transformación algún digital. problema con Julián ahí, pero en todo caso, bueno, la idea un poco de la pregunta que le quiero Bueno, formular a Julián, ahí estás otra vez con nosotros. No sé si escuchaste mi pregunta, si quieres que te la repita otra vez. sí, no, perfectamente, la escuché bien. Me planteabas justamente pues, si el tema de la transformación digital puede ser concebido una moda o no. En general, el tema de la transformación digital es un tema que hoy en día lo estamos escuchando en todo lado, en todo contexto, en todo lugar. Pero pues la transformación digital no es un tema nuevo en ninguna dimensión. Parte de un punto de diferente de desarrollo de nuestra sociedad, el desarrollo de las capacidades de las organizaciones, pero es algo a lo que nos hemos visto abocados en toda nuestra historia. Cualquier innovación tecnológica, cualquier desarrollo que ha emergido, que haga más eficiente, bien la interacción con las personas, bien los procesos industriales, o bien el desarrollo de la sociedad, en sí mismo se puede constituir como un agente de transformación. ¿Qué es lo que de pronto marca la diferencia en términos del auge de la transformación digital? Yo encuentro al menos dos puntos extremos en los que puede haber una gran cantidad de causales. Uno de ellos es cómo las organizaciones tienden a hacer un análisis comparativo de sus circunstancias actuales con respecto a otras que siguen una dinámica similar. Por ejemplo, supongamos que yo me desempeño en un sector determinado, supongamos el sector de seguros, y yo veo que todas las aseguradoras en este momento están empezando a invertir en cierto tipo de tecnologías o a desarrollar procesos de gestión de cambio o a intervenir sus procesos para adaptarse a la transformación digital. Pues de allí seguramente yo adoptaré la transformación digital más como un fenómeno de corriente o moda, porque pues si los demás lo están haciendo, porque yo no debería estarlo haciendo, ¿no? Ese sería uno de los extremos. Pero en el otro extremo, también están aquellas organizaciones que lo desarrollan como consecuencia de un proceso mucho más reflexivo, evolutivo, y que se dan cuenta que mantenerse en una dinámica en la cual no hagan ese proceso de adopción, pues los va a sacar de vigencia o puede comprometer su éxito, su permanencia en el mercado. Entonces, la transformación digital en sí misma no es un fenómeno que nosotros terminemos pues generando de una manera formal o causal, sino surge como una respuesta a otras conductas, a comportamientos específicos de la organización, a sus antecedentes. Eso amerita que en el momento de su abordaje, pues las transformaciones digitales necesiten una adecuada fase de evaluación y de diagnóstico. Y existen muchos mecanismos y herramientas para hacer ese proceso de evaluación. El resultado, pues al final lo que debe llegar a conducir es establecer el punto actual en términos de las necesidades de ese fenómeno y asimismo cuáles serían las tareas o las etapas a seguir dentro del proceso. ¿Me escuchas? Sí, yo creo que dentro de todo lo que acabas de señalar, sí, te escucho muy bien, perfecto. Se cortó un poquito, pero fue muy rápido. Sí, porque vendría a la cabeza, ¿no es cierto?, la idea que como es una moda, todo el mundo lo quiere hacer porque los demás lo hacen. Siempre los seres humanos trabajamos por imitación, como tú bien sabes. Pero ahí me surge otra pregunta. ¿Cómo sé yo el momento perfecto para hacerlo? Porque es como el tema del cambio, ¿no? ¿A qué rato debo cambiar? ¿Cuando las cosas están bien o están mal? Entonces, en el tema de la transformación, ¿cuál es el mejor momento para hacer un cambio? Bien, eso puede responder a distintas actitudes o distintos fenómenos propios de cada organización, como lo marcaba hace un instante. Pero yo diría que el fenómeno, como dijimos, la mayoría de las veces surge por ese fenómeno de imitación o de reacción o como consecuencia de algo que está sucediendo en el mercado. Ahora, con respecto al estado de cada una de las organizaciones, pues existen diversos instrumentos. Tal vez el más popular, el más reconocido es el modelo de Forrester, un modelo que permite a través de un instrumento bastante sencillo que se aplica con distintos actores organizacionales, determinar un grado de madurez tecnológica o un grado de madurez digital. Entonces, pues un proceso de este tipo debería iniciar justamente con esa etapa. Y esto lo digo en términos de lo siguiente. Lo usual o lo que empieza a ser convencional en la práctica de procesos de transformación digital es que muchas de las organizaciones piensan o consideran que esto es un fenómeno que se respalda directamente con la inversión en tecnología. Y la transformación digital es todo menos proporcionalmente la compra o la inversión en tecnologías de la información.
¿cierto? Y quiero situar eso en el paralelo de un ejemplo personal. Pensemos no como ya como empresa, sino pensémoslo como individuos. Eh, Supongamos que en este momento, por X o Y circunstancia, deseamos adquirir un nuevo teléfono móvil. Y resulta que pues el que yo tengo realmente en este momento, y creo que la mayoría de nosotros como usuarios, podría asumir que no lo usa en la totalidad de sus capacidades. O sea, honestamente, yo creo que aunque mi teléfono tenga cámara o aunque mi teléfono tenga mucha capacidad de almacenamiento, yo no lo estoy usando al 100%, ¿cierto? Pero de pronto yo lo que quiero es cambiar de teléfono. Quiero el último teléfono, el que está más en vigencia, la última versión del iPhone, a la moda, todo lo que sea, el de carcasa más bonita, no sé. Y en ese momento, pues, yo deseo adquirirlo y quiero adquirirlo, pero y puedo de pronto tener los recursos y capacidades para hacerlo. Pero puede que yo lo compre y al final termine teniendo una tecnología absolutamente subutilizada. En el caso de las compras de tecnología, que son como más para ese uso personal, uno podría decir, no, pues es que eso responde más a otro tipo de valores, ¿no? Al tema, por ejemplo, de autorrealización, al tema de la imagen proyectada, de lo que significa tener el iPhone a no tener el iPhone, que sea de la última versión a la última versión. Pero en una organización no se puede pensar de esa manera. Cuando tú estás adquiriendo tecnología en una organización, tú tienes que pensarla siempre en función del grado de utilización que tiene la misma, de las capacidades que se van a optimizar, porque no adquieres la tecnología como capricho. Claro, salvo algunas excepciones que ya podemos comentar un poco más adelante, pero tú adquieres la tecnología de una manera planeada. El modelo de Forrester lo que primero debe intervenir es esa dimensión. Entonces, necesitas hacer un diagnóstico que te permita establecer si las capacidades tecnológicas que tienes en este momento son las requeridas o suficientes para tener la operación de tu negocio más las capacidades proyectadas de crecimiento que el mismo pueda llegar a tener. Porque no puede suceder pues que en algún momento tus ideas, tus estrategias funcionen muy exitosamente y de pronto tengas un tráfico súper creciente y que colapsen tus servidores y no puedas prestar tus servicios, ¿cierto? Ahí uno podría pensar que el tema tecnológico es el más importante, pero no termina siendo más importante. Para que haya ese proceso de convencimiento, tú necesitas primero un ecosistema muy seguro y garantizado. Entonces, fíjate que estamos poniendo el ecosistema por encima de la tecnología. ¿Y qué es el ecosistema? Necesitas una organización que tenga voluntad de cambio. Necesitas que los directivos de la organización estén absolutamente empoderados y seguros de que el proceso de transformación digital brinda soluciones a problemas reales o a problemas emergentes, ¿cierto? Necesitas además que haya apoyo en términos de recursos financieros y de capacidades. Necesitas además que la organización y sus colaboradores tengan una cultura organizacional sólida que les permita absorber los cambios de la manera más idónea posible. Porque también sucede, y eso, digamos, lo hemos visto en algunas experiencias, en donde puede ser un cambio muy sencillo, muy sutil. Implementar una nueva plataforma de correo electrónico en la nube. Y las personas pueden llegar a generar la mayor cantidad de argumentos y resistencias en función de ese tipo de situación. Entonces llevamos tecnología y ecosistemas. ¿Qué más hace el modelo de Forrester? El modelo de Forrester, por ejemplo, explora ya no solo el aspecto cultura o estructura, sino también explora el aspecto personal. ¿Cuál es el grado de disposición y preparación individual de cada miembro de la organización en función de la apropiación de esas tecnologías? ¿Sí? Y también, en una dimensión aún más superior, los procesos de negocio. Entonces, tú puedes comprar la mejor tecnología, el Ferrari de la tecnología. Puedes tener el equipo directivo que mejor se compromete y más respalda, con el mejor liderazgo posible para realizar la transformación. Puedes tener los mejores colaboradores en términos de sus capacidades y dotaciones tecnológicas, de su grado de apropiación, ¿sí? Pero si tus procesos siguen siendo lo mismo de antes, si tus procesos siguen considerados para una organización tradicional, jerárquica, rígida, con de pronto muchos formalismos, con estructuras patriarcales. Esto pasa, por ejemplo, mucho en las empresas familiares, ¿cierto? O sigues patrones de organizaciones que, por ejemplo, son muy tradicionales o que siguen esas estructuras jerárquicas clásicas como el ejército, las organizaciones religiosas, pues va a ser más difícil apropiar eso o cambiar esos procesos porque lo que necesitas en el proceso de transformación digital es flexibilidad. La flexibilidad es esencial allí. Y eso significa que también las organizaciones, en términos de su cultura, de sus procesos, tienen que cambiar. A mí me gusta mucho en particular ilustrar la síntesis de lo que es el proceso de transformación digital con una de las metáforas
de Gareth Morgan. Para quienes de pronto de nuestro público no estén familiarizados, Gareth Morgan escribió un libro muy interesante ya hace algunas décadas, muy usado en escuelas de negocios, que se llama Imágenes de la Organización, y que plantea como distintos tipos de estructura en función de algunas metáforas. Entonces, algunas organizaciones se comportan como máquinas, otras organizaciones se comportan como organismos vivos. En particular, la metáfora que mejor aplica para ilustrar la organización mejor preparada para un proceso de transformación digital es la que entenderíamos como una organización como cerebro. El cerebro es una estructura increíblemente compleja, es una estructura que se adapta, es flexible. Hay evidencia desde estudios neurológicos que suponen que la afectación, por ejemplo, en una zona específica del cerebro no necesariamente compromete la funcionalidad total del organismo, e incluso algunas otras partes del cerebro asumen las funciones de aquellas partes que han dejado de ser útiles o que tienen algún daño. Y eso es lo que se procura en una organización de este tipo, que el proceso de transformación digital al final la convierta en una organización centrada en procesos muy eficientes y representados como flujos totales de información. Ese es el punto culminante o final del proceso de transformación digital. Ahora, si tú aplicas el modelo de Forrester, pues entonces él como punto de partida y como esencia de la respuesta a la pregunta, pues él te va a decir ese grado de preparación. Y como resultado, lo que nosotros aconsejamos es, bueno, párate allí, no trates de dar pasos grandes, no trates de saltarte del nivel 1 de madurez al nivel 5, trata de pasar gradualmente, construir proyectos sólidos que te lleven luego a la segunda, a la tercera, si estás en la fase 1, y acelera y prioriza aquellas acciones que te permitan concretamente ver resultados rápidos que empoderen al resto de la organización a asumir un proceso mucho más desafiante y más hecho. Ahora, este tema me ha parecido muy interesante porque nos damos cuenta que la tecnología no lo tengas del Ferrari, no te sirve de mucho, ¿no es cierto?, si no tienes otras habilidades y otras destrezas en la organización. Y aquí me surge otra duda, además de lo que has comentado tú, yo me he dado cuenta de que hay gente que hace transformación digital, pero por ejemplo su modelo de negocio sigue siendo el mismo, su propuesta de valor no cambia, su forma de monetizar tampoco ha variado. Entonces no sé si también cuando uno entra en procesos de transformación digital, también implica replantearse todo esto que te acabo de señalar. Claro, eso no pasa menos de ser de un asunto absolutamente necesario, relevante, y es que tú no puedes seguir operando a la misma lógica que traías si lo que pretendes es lograr un cambio real, ¿cierto? Y ahorita en la respuesta anterior, por ejemplo, te anticipaba una situación que es un caso muy reconocido. Un gran banco que opera a nivel internacional hace más o menos 2 o 3 años hizo una inversión y anunció por medios de comunicación que empezaba su proceso de transformación digital con una inversión de 70 millones de dólares en activos tecnológicos y procesos de gestión de cambio para lograr la transformación digital. ¿Y qué sucedió? Nada. Hicieron una alianza con un gran jugador tecnológico, mostraron muchos resultados medios, pero por ejemplo su motivación en ese caso fue simplemente posicionar mejor el valor de sus acciones en el mercado bursátil. Entonces, fíjate que ese sería un anticaso de lo que puede ser la excusa de la transformación digital para lograr ciertos efectos, ¿cierto? Entonces, ese término puede enmascarar esas antiexperiencias. Pero en las organizaciones que asumen el proceso con toda la seriedad y la disciplina, el primer paso esencial es ahora bajar un poco esa escalera que planteábamos antes y entrar a revisar el tema de sus procesos. Entonces, la apertura de los procesos, ¿por dónde puede empezar? Piénsalo, por ejemplo, en una organización que antes del escenario de la pandemia del COVID-19 estuviera operando solamente en el entorno físico. Ya sabe que no puede facturar en el entorno físico, necesita migrar al entorno digital. ¿Están sus sistemas transaccionales preparados para ese cambio? Por ejemplo, yo estuve en una organización ya hace varios años en donde era imprescindible que las facturas y certificados se imprimieran en papel. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un proceso de transformación digital con la cultura del papel? Están todas las áreas de la organización preparadas para asumir que ese tipo de intervenciones, ese tipo de comportamientos clásicos, en alguna forma se tienen que sustituir. Entonces, una revisión de los procesos acentúa las posibilidades de que el cambio, la transformación digital, pues sea exitoso. Ahora, aquí te traigo una pregunta de Carolina Castillo, a quien saludo de paso, a la distancia. Y mira que yo creo que lo que estamos comentando va de la mano con esa pregunta, porque muchas empresas
se vieron en la obligación de cambiar, de pasarse a lo digital, pero me da ese temor de que tú acabas de mencionar, de que o se compren el Ferrari, o hagan lo que no tengan que hacer, o suban muy rápido en el tema de madurez, y realmente lo que hagan al final les cueste mucha plata, y al final no les sirva de nada, porque evidentemente, como hemos señalado, y lo señala ella muy bien, Carolina, por el tema de la pandemia, mucha gente se ha visto obligada a pasar a lo digital, ¿cierto? Yo creo que hay un desfase, un problema, ¿cierto? Sí. Y mira que hace un rato hablábamos, cuando hablábamos del modelo de Forrester, hablábamos un poco de la heterogeneidad entre las organizaciones. O sea, todas las empresas son diferentes, sobre cada una debe hacerse un diagnóstico y en función de sus particularidades implementar o diseñar planes para realizar el proceso de transformación. Pero ahora agrega esto, y en función de la pregunta de Carolina, el tema de los sectores. No todos los sectores tienen un grado de preparación. Y mira que me viene una anécdota de un caso que trata a Peter Drucker en uno de sus libros, justamente sobre ese tipo de evolución. La transformación digital tiene unas consecuencias de las que seguramente ya hablaremos, y una de ellas es, por ejemplo, el tema de la individualización de los mercados y la personalización de los productos. Entonces, en algún momento, ya hace varios años, Levi's, el fabricante muy reconocido, todos sabemos, de los jeans, ¿cierto? Inició un proceso para poder vender sus productos en una tienda propia online, para tener un marketplace. Pero permitía a los usuarios desarrollar un cierto grado de personalización en el producto que querían adquirir, en su jean. Entonces, imagínate, pues todos los organismos son diferentes. Entonces, tendría que ser la talla exacta, si le querías con el estilo de bolsillo, si lo quieres con el estilo de costura, si quieres la tela en una tonalidad u otra. Ellos empezaron ese proceso, a los 6 meses lo cerraron. ¿Por qué lo tuvieron que cerrar? Porque, primero, la tienda tuvo un éxito genial en temas del tráfico, pero resulta que el grado de incumplimiento de promesas, de insatisfacción fue muy elevado. La tasa de evoluciones llegó a ser más del 40% en términos de las unidades de producto fabricado. ¿Por qué? Porque la persona registraba de pronto las especificaciones en la página de alguna manera, y cuando el producto llegaba, pasado un plazo de una promesa de 15 días, llegaba de pronto 3 semanas después, y aparte llegaba sin las especificaciones ideales, o la talla ya no le ajustaba, o de pronto no falta. Yo creo que ese sería mi caso, la persona por vanidad ya le pone 5 centímetros menos de cintura, y resulta que pues obviamente no le va a calzar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, fíjate que es un sector que es difícil de hacer ese tránsito, y uno diría, la palabra que me genera polémica allí es que estén obligados, ¿no? Porque es una cuestión en donde realmente se debe examinar si todo su modelo de negocios, si su estructura de producción, si las dinámicas de mercado, si la tradición de su marca le están conduciendo a que pueda realmente tener ese grado de adaptación. Y no estamos hablando, fíjate, de una empresa pequeña o no es reciente, no, estamos hablando de una empresa gigantesca con un capital tecnológico tremendo, con un producto altamente posicionado y de mucho valor. Entonces, agregaríamos a esa variable la complejidad, que no todos los sectores están adecuadamente preparados. Piensa en los sectores que yo creo que más están sufriendo en el escenario actual, como el tema turístico, el sector gastronómico, en donde realmente las experiencias, un tema que desde, por ejemplo, las orillas del marketing estaba tan en auge hace 5 o 10 años, hoy es el mercado más crítico, porque estábamos hablando de crear y vender experiencias, diseñar experiencias, vender experiencias, y entonces entró el escenario de la pandemia y ahora todas las experiencias tienen que ser digitalizadas. Y la experiencia de los usuarios nos facilita eso. Compra calzado digital. Bueno, hay empresas que lo han tratado de hacer y emulan modelos. Otros de pronto llegan al mundo de la realidad virtual. Pero ¿cuál es el grado de preparación de sus usuarios para poder emplear esas tecnologías de manera suficiente? ¿Será que las empresas se comprometen en proyectos fuertes de desarrollo de, por ejemplo, modalidades como la realidad virtual o la gamificación, para poder llegar a satisfacer o a diseñar ese tipo de experiencia? Otros productos, mira, por ejemplo, los sectores muy tradicionales como los alimentos, en donde los clientes, por ejemplo, tienen interacciones con el producto que necesitan ser muy presenciales y físicas. El solo hecho de ir a comprar, en las rituales de compra aquí en Colombia, por ejemplo, ir a comprar una yuca. Entonces la gente de pronto pone la yuca y le pone la uña para saber qué tan madura está, o el aguacate lo tantea, o la granadilla se la pone en el oído cual maraca para saber cuánta pulpa tiene. Son experiencias de compra que es muy difícil llevar, obligar a que se transiten o se dirijan a ese mercado digital, y que pues sí suponen un reto.
importante. Ahora, yo creo que como punto concluyente de esa pregunta, y si me lo permites, de pronto me extiendo un poco en ese apartado, sí es importante suponer que hay unos cambios o unas transformaciones que a muchas empresas pues lo cogieron desprevenido. Yo vi a tu entrevista la semana pasada y el tema de la pandemia pues es un tema que estaba muy alertado, estaba avisado, ¿sí? Y obviamente toma por sorpresa porque no hay grado de preparación para un fenómeno de estas proporciones. Y aún día a día nos vemos enfrentados o sorprendidos por cosas que suceden en torno a ella, las noticias que surgen, la dificultad para erradicarlo, lo poco que sabemos del virus en sí mismo, ¿no? Pero nosotros veíamos noticias desde diciembre o enero que estaban alertando de ese cambio. La pandemia como factor impulsor de cambio y transformación digital es fenomenal, pero no ha sido un cambio pensado, no ha sido un cambio planeado, no ha sido un proceso de evolución tradicional, sino que resulta en unos procesos de evolución muy forzados que necesitan adaptaciones muy rápidas y donde las organizaciones están exigiendo una capacidad enorme en muchos casos para responder. Otras ya están sacando o tirando la toalla mejor porque realmente se dan cuenta que ni la situación actual de presupuesto, ni la situación actual del funcionamiento de sus organizaciones da para financiar proyectos de largo aliento, como es un proyecto de este tipo, que en el caso más pesimista y que en las etapas que más comprometen intervenciones puede tomar hasta 24 meses, siempre que se cuenten con todos los recursos y donde incluso algunas cifras como de Gartner, por ejemplo, de McKinsey, sitúan que la tasa de fracaso de proyectos de transformación digital es realmente alta, rondando 60-65%. Entonces, es un escenario que no es tan simple, nos venden de pronto muchas opciones de una manera muy sencilla y eso lo que necesita es un proceso muy reflexivo y muy calculado para saber en dónde intervenir y, como decía antes, donde se puedan priorizar aquellas acciones que realmente tengan un impacto para dar las mejores respuestas. Sí, eso, mira qué interesante lo que acabas de señalar, porque mira que las inversiones no son menores, pero sin embargo no todos les sabrán sacar el mismo provecho y van a obtener los mismos beneficios. Entonces, que ahí viene, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las industrias o los tipos de productos que mejor resultado pueden sacar de un proceso de transformación digital? Entonces, mencionaba, la comida es difícil por el tema de tocar, de ir a palpar, la ropa también, complejo, ¿no? Pero, ¿qué sectores crees tú que pueden tener más de éxito si se meten al tema digital? Así es. Sí, yo he visto por lo menos que hay algunos sectores que pueden tener algunas respuestas o éxitos o victorias más tempranas más rápidamente. ¿Cuáles? Pues aquellas que asumieron un proceso de transformación digital, entendiendo un poco más sinergias o mecanismos de innovación abierta y de datos abiertos. Eso se presenta mucho en algunos sectores, en sectores que sobre todo son proclives a adoptar y a usar tecnología de manera intensiva, el sector financiero, los sectores como las telecomunicaciones, los seguros. Hay un problema de fondo y es que los procesos de transformación digital, los proyectos de transformación digital, en muchas de las fórmulas o planteamientos que se encuentran en la literatura que podemos formular, están muy pensados para grandes jugadores, empresas importantes o que tengan posiciones dominantes en el mercado. Entonces, claro, cuando tú cuentas con los recursos o cuando cuentas con una posición ventajosa en términos competitivos, pues hacer ese tipo de proyectos te va a lograr o te va a permitir tener resultados de mayor éxito. Yo creo que el reto se centra más en el polo opuesto. ¿Cómo ayudamos más a la gran masa de organizaciones a que desarrolle iniciativas mucho más centradas en su comportamiento asociativo? ¿Cómo las ponemos a colaborar más? ¿Cómo ponemos a, no sé, los productores de un clúster de cuero calzado en el barrio Restrepo, aquí en Bogotá, a que trabajen colectivamente en crear una plataforma exclusiva de comercialización en donde la suma de sus esfuerzos les permita tener mayor control, mayor posición y mayor inversión en recursos que los beneficien a todos? Entonces, fíjate que marcamos como dos tendencias, ¿no? Sobreviven y se fortalecen unos que tienen mayor poder de dominancia, que están más centrados en temas tecnológicos, y ahora le agregamos algunos que tienen más disposición a cooperar. Entonces, esos tres factores, en síntesis, creo que sí
se reflejan en sectores de una manera más dramática. Y casos particulares aislados en algunos sectores también se pueden encontrar. Yo creo que aquí por lo menos se ha visto que empresas han ayudado o se han apalancado muy bien en términos de la respuesta para posicionamiento de su marca, que usando, por ejemplo, algunos planteamientos de Philip Kotler en un libro que él sacó ya hace varios años, en donde hablaba del marketing de tiempos de crisis, lo que situaba era, mire, puede que usted no le esté dando resultado y no esté ni vendiendo al volumen y la situación económica sea crítica y el comportamiento de mercado sea recesivo, pero usted lo que tiene que asegurar es el posicionamiento de la relación. Yo creo que todos estamos muy, digamos, proclives a pensar en lo bueno que han sido los comportamientos que han tenido marcas como Arturo Calle, las marcas que ha tenido o el funcionamiento que ha tenido, por ejemplo, adaptación como lo ha tenido Cine Colombia, que pues lamentablemente lo que le ha pasado a Cine Colombia es que el aspecto normativo regulatorio ha terminado jugando en su contra porque han dado respuestas eficientes y rápidas. Y eso me permite como sintetizar el último punto, el cuarto factor sería el agilismo. La organización que entiende en el agilismo una dinámica de trabajo para diseñar y desarrollar productos de manera eficiente, con una definición de producto lanzado en el mercado de manera funcional exitosa, también habilita a que haya una mejor respuesta ante escenarios críticos como este y donde se ve el reflejo en ese tipo de innovaciones tecnológicas. Ahora, tengo también un comentario de Juan David Corredor, a quien saludamos también, y él hace relación al ejemplo de los almacenes Only, que no sé si tú conoces, como dice, una difusión en redes sociales, les viene dando la mano, pero la coyuntura tal vez podría traer graves consecuencias. Y esto me permite introducir otra pregunta que me estaba rondando desde hace algún tiempo cuando tú mencionaste el tema de las bolsas de valores, sobre el rol de la ética en la transformación digital, porque claro, como dices, puede ser pura imagen y nada más, pero ¿cuál es el rol un poco que debería tener la ética detrás de estos procesos de transformación digital? Bien, bueno, separemos la respuesta en dos cosas. La primera parte, pues la respuesta de OnlyC está muy apalancada justamente en ese valor de posicionamiento de la marca. Es una marca muy tradicional, muy querida, es una marca de un segmento popular que comercializa vestuario. Hay algunas cifras, y sé que Radar las ha puesto recientemente, otras fuentes, en donde pues hay sectores que en términos del pocket share, es decir, del dinero que tiene la gente en el bolsillo en este momento, pues son categorías que se ven claramente perjudicadas. Y una de ellas es el vestuario y todo lo que tenga que ver con ese mercado. Creo que lo que se refiere Juan David, a quien también saludo muy especialmente, es justamente eso, ¿no? No hay forma de que esa reacción y el abuso de ese posicionamiento le pueda dar resultados de largo plazo si no se adapta mucho más rápido, por ejemplo, a volcar su catálogo a una tienda digital y donde además agrega otros elementos muy importantes en su promesa de valor, como por ejemplo no aumentar los costos por el tema de gastos de envío, porque es un producto que va a un segmento popular, ni disminuir o deteriorar la calidad de sus productos. Ya con respecto como a la segunda parte de la pregunta, hay un tema que la toca muy importante allí, la dimensión ética, ¿no? De la transformación digital. Contaré como infidencia que justamente antes de empezar este diálogo estaba hablando de un material y hablaba de un material justamente de un caso muy reconocido de Harvard Business Review que se llama El lado oscuro de la analítica, ¿sí? Y es una lectura, podemos recomendarla de pronto en algún momento en el chat, que habla justamente de las implicaciones del fenómeno de transformación digital en términos de las responsabilidades, ¿no? Usualmente en la literatura de temas como sistemas de información, el fenómeno ético o la dimensión ética se suele abordar descomponiendo en responsabilidad individual y responsabilidad grupal o global. ¿Listo? Si hablamos de la responsabilidad individual, la primera en términos del tema de transformación digital es relacionada con la privacidad de la información. Entonces, ¿qué información estamos poniendo en manos de las empresas en el proceso de transformación digital? ¿Qué están haciendo las empresas con este tipo de información? ¿Cómo están operando en torno a ella? En términos de las responsabilidades individuales, fenómenos que se puedan presentar a través de los procesos de transformación digital y que impacten, por ejemplo, la salud. Lo vemos el teletrabajo. Entonces, el trabajo remoto puede generar altas tasas de estrés, tiempo muy alto en pantalla, generar efectos colaterales sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, que pues necesitan ser considerados. Es un efecto de la transformación digital.
Si habláramos un poco más de las responsabilidades colectivas, el tema del ámbito de los delitos en torno al uso de las tecnologías de la información, ¿no? Si la organización que recibe mis datos, consecuencia, por ejemplo, de desarrollar una app, está garantizando la seguridad de la información. Entonces, la seguridad está siendo un aspecto absolutamente esencial. Se presta hoy ya no solamente en la relación con los clientes, sino también con la relación con los colaboradores. Los colaboradores están en muchos casos trabajando desde sus casas, de pronto usan sus computadores personales y qué riesgos hay allí. Están usando su red Wi-Fi casera, están teniendo de pronto información almacenada localmente en sus máquinas. Esa información está salvaguardada, a qué riesgos se expone si por decir algo y ojalá no pasara, pues ese computador es hurtado o su red casera es intervenida, ¿no? Hay toda una serie de implicaciones en torno a ese problema. ¿Qué más aspectos puede haber de responsabilidad grupal? Hablamos, por ejemplo, de la dinámica de delitos, como lo comentaba, temas de phishing, temas de ransomware. Yo creo que muchos vimos, los que somos fanáticos a practicar deportes, lo que sucedió con Garmin la semana pasada y antepasada, un secuestro de información masivo por el que le paga una cifra exorbitante a un grupo de hackers y ahora está en el ojo del huracán por justamente financiar un grupo de actividades ilegales. Entonces, nosotros lo que hacemos en el término de la dimensión ética es que debemos siempre solventar los riesgos como parte integral del proyecto de transformación. Y solventar esos riesgos supone hacer un análisis muy detallado y profundo de todos los componentes, tanto de tecnología y procesos que supone esa adaptación y las contingencias que puedan emerger ante ellos, porque tú puedes que en las oficinas de tu empresa localmente tenías salvaguardada la información y sabías que todo estaba seguro y protocolarmente definido, pero realmente creo que los casos en que el plan de contingencia y una respuesta ante esos riesgos estaba totalmente preparado y configurado para que en 2 o 3 días que dijeron ya el trabajo empieza a ser remoto, se pueda dar respuesta, es algo que las organizaciones no tenían. Y voy a pecar de optimista, pero sí creo que aunque deberíamos esperar que hubiese un aprendizaje en esa dimensión y las organizaciones pudieran empezar a priorizar los planes de contingencia en torno a todo lo que tenga que ver con recursos tecnológicos y procesos, para un nuevo escenario de este tipo, para la repetición de estos escenarios, está en mora. Yo quisiera que fuera así, pero, y digo peco de optimista porque esperaría que realmente suceda, pero la realidad nos muestra que hoy muchos están volcados, o la gran mayoría está volcado a que este va a ser el escenario permanente, y eso no es malo, pero este escenario permanente también puede tener ese tipo de disrupciones, y la respuesta, pues, del cambio y transformación digital no puede dar espera a que nuevamente sucedan estas contingencias. Listo. Y mira, hay otra pregunta que hace Carolina, acá un comentario más bien y que me parece muy interesante. Tú sabes ahora que muchas empresas tienen que girar hacia lo digital, pero hay un problema, no hay liquidez, no tienen dinero para invertir. Entonces, ahí yo creo que, ¿qué hacen? O sea, yo creo que ahí es un dilema enorme, ¿no? O sea, ¿qué se podría hacer en estos casos, no? Bueno, yo creo que allí la respuesta en muchos casos es que pensamos de una vez en el mecanismo asistencialista, ¿no? Y particularmente sí creo que sí debería procurarse que en algunos escenarios el Estado, a través de distintos organismos, agremiaciones, generar intervenciones para potenciar el desarrollo tecnológico de innovación de las organizaciones de una manera mucho más activa. Hoy eso es un poco, digamos, difuso, por lo menos en el caso local, y ya como apreciación muy personal, creo que el tema se está volviendo una dinámica de crédito y no una dinámica de beneficio. Entonces eso aumenta las brechas, porque al final quienes pueden acceder a los recursos para hacer inversiones de mente calibre a través de crédito son los que realmente tienen una capacidad de pago, una financiación, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que una organización no tiene ese obstáculo siempre que pueda conocer o ampliar su visión sobre lo que es un ecosistema de negocios. Miren, en esto nosotros debemos ser muy claros y yo creo que tratamos de hacerlo desde nuestra experiencia en la academia y en la intervención en organizaciones. El abanico, la amplitud de herramientas libres que permiten hacer intervenciones reales y diseñar soluciones alternativas es gigante. El problema es que, pues, como son soluciones libres, en muchos casos de pronto necesitan un poco de conocimiento, experticia, desarrollo, algunas capacidades.
Mira, montar una tienda electrónica, por ejemplo, en este caso, es realmente fácil en una plataforma, digamos, de un tipo más libre o gratuita. Por ejemplo, está Shopify, está Tienda Nube. Son plataformas donde crear una tienda electrónica, si tú lo haces con disciplina y esfuerzo y constancia, lo puedes hacer en un día. Y cuando empieces a facturar y a rentabilizar, te aseguro que puedes pagar la licencia un poco más avanzada para agregar más funcionalidades. En lo que refiere, por ejemplo, a temas de analítica, pues la variedad de herramientas analíticas disponibles en el mercado es amplísima y en términos de capacidades de software libre, lo mismo su implementación. Muchas de ellas ya operan en servicios de ¿sí? Lo que son plataformas de sistemas de información, ERPs, CRMs, también existen alternativas libres que pueden ser implementadas. Y creo que en consonancia a la pregunta de Carolina, el tema presupuestario tiene que revisarse en términos de su distribución. Tradicionalmente los proyectos de transformación digital consumen más presupuesto en cuanto a lo que corresponde a inversiones tecnológicas, pero el proceso adecuado de ese tipo de inversión debe reflejar es que el cambio conduzca a invertir más en las personas y en la transformación de los procesos. Es decir, que si yo puedo liberar con algunos recursos, herramientas libres y apoyado en su implementación, recursos de lo que gastaría en inversiones tecnológicas en grandes plataformas y más bien invertirlos en programas sólidos de gestión de cambio, en una transformación, una eficiencia y solidificación de los procesos, seguramente voy a tener mejores resultados. Claro, en todo caso, supone recursos, supone obstáculos, y creo allí que la respuesta adicional es el tema de la asociatividad, como la planteaba anteriormente. Dejar de pensar en una dinámica netamente competitiva y empezar a pensar con empresas que están viviendo la misma problemática en una dinámica de clusterización y de asociatividad. Si yo soy un pequeño jugador en el mercado y me relaciono con otros 5, 2, 3, 4 empresarios que estén en un contexto o en una situación similar, que sabemos que podemos optimizar nuestra cadena de valor por integrarnos horizontalmente y que podemos de pronto tener un mayor poder o apalancamiento jugando los 5 en conjunto que jugando cada uno por aparte, pues eso no debe subestimarse. Yo sí creo que el escenario pandémico lo que nos ha hecho es invitarnos a ser solidarios, nos tiene que invitar a ser mucho más cooperativos, a dejar de pensar en islas y en silos y a pensar mucho más en grupos colectivos que pues puedan potenciar ese beneficio. Eso por detrás, pues mi estimado, tiene unas implicaciones gigantes a nivel cultural. Nosotros aquí localmente somos muy individualistas en ese comportamiento, nuestras organizaciones tienden a ser cerradas, a ser poco cooperativas o colectivas en ese tipo de escenario. Y pues la verdad creo que perdemos una oportunidad si no hacemos ese tipo de apertura y consolidación de estrategias o iniciativas que puedan potenciar el sector. Claro está, eso sí hago una advertencia sin llegar a cartelizar. Listo. También tengo otra pregunta interesante de Walter Calderón, a quien saludamos también cordialmente. Y él nos habla de qué metodologías permiten validar de manera ágil pero certera nuevas propuestas de valor de productos o modelos de comercialización en un shopping cart sin pasar por un proceso formal de investigación de mercados que toma tiempo, ¿no? Entonces, esa es un poco la consulta que él nos hace. Maravillosa, porque en el caso de la pregunta de Walter, también un saludo muy fuerte, un abrazo especial allá, Walter. Es que en el agilismo nosotros cambiamos un poco esa dinámica, ¿no? Nosotros no hacemos un proceso de agilismo de planeación tradicional, que digamos lo opuesto es la construcción de un producto en términos de un proceso de cascada, ¿no? Por ejemplo, el proceso tradicional es en el desarrollo de un producto, de una innovación específica, puede ser hacer la investigación de mercado, identificar los elementos determinantes de la propuesta de valor, diseñar, prototipar. Si el prototipo falla, volver a diseñar y repetir ese proceso intensivamente hasta que se satisfagan, por ejemplo, las pruebas de concepto y el producto pueda ser liberado al mercado. Eso sería lo que entenderíamos como modelo tradicional. Prueba es que es un modelo que en alguna de las etapas se puede estancar, ¿no? Y entonces, o puede quedar en un bucle, en un bucle, en un bucle, y el producto no se libera. La dinámica de ágil lo que supone es que tú tienes una definición de producto terminado. Un producto terminado puede ser, por ejemplo, en esa innovación, la pasarela de pago, por decir algo. Y esa pasarela de pago, tú tienes definido que lo que tiene que ser es funcional para qué, para recibir pagos desde bancos en Colombia, bancos en cuentas de ahorro en Colombia. Y tú te enfocas en que esa es su funcionalidad. Que después le quieres agregar que reciba tarjeta de crédito, que reciba bitcoins, que después le quieres agregar
que puedas pagarlo a través de giros postales en su red, quieres que además lo puedas recibir, no sé, con cuponeras, Sodexo, no sé, cualquier otro tipo de medios de pago lo puedes hacer, ¿cierto? Pero enfócate o prioriza en cuáles de esas componentes del producto completo deben ser las primeras a lanzar. La pregunta concreta va directamente a la validación. La única manera exitosa de validarlo es con la experiencia directa del usuario. Entonces nosotros lo que hacemos en ese proceso es que en la etapa inicial diseñamos o construimos un user story, una historia de usuario, que él mismo, en términos de sus propias palabras, de su narrativa, nos pueda exponer con claridad cuál es el resultado esperado de la solución. Yo quiero que la solución al final tenga el botón aquí, sea de esta manera, se visualice de esta forma, tenga estos componentes, me permita hacer estas tareas. El equipo de trabajo ágil lo que hace es que prioriza, define cuáles de ellas son las que son prioritarias en términos de mayor valor, pero también en términos de impacto en el mercado. Hablamos allí un poco de priorización e impacto, un tema que tratamos por allí también en la comunidad en un post previo. Y a partir de esa priorización, tú liberas el producto en ciertos ciclos replicados. En un marco de trabajo como Scrum, por ejemplo, lo haces con una periodicidad máximo de un mes. En un mes tienes que tener producto liberado, así sean versiones preliminares, pero versiones preliminares basadas en una definición determinada con una validación realizada por el usuario mismo. Ese sería, en este caso, como el planteamiento que puede meter para ese tipo de salidas. Y como te decía, el marco máximo un mes. Pero si tu equipo de trabajo, de desarrollo e innovación da respuesta rápida y puede incorporar elementos, no la integralidad de la solución, sino elementos que puedan ir significando versiones o upgrades importantes para la funcionalidad del producto, tú lo vas liberando. Eso también pasa en este tipo de proyectos y quisiera aprovechar ese comentario muy rápido para hacer un marco, una síntesis. Scrum y las metodologías ágiles vienen de la industria del desarrollo del software, ¿sí? Estamos hablando de un contexto en el cual se han desarrollado, pero la gran tarea hoy es sacar eso de allá, o sea, no quitárselo a la industria del desarrollo de software, sino apropiarlo en otros contextos. Entonces pensamos que de pronto esto puede servir en la transformación digital para implementar un sistema de información o agregar una definición nueva en el producto, pero nosotros tenemos que llevarlo a cualquier otro escenario, es así de simple. Particularmente trabajando en proyectos de analítica, pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos esperar a que 6 meses se demore la construcción del modelo predictivo para retener a los clientes. No, yo en un mes puedo tener una versión de modelo funcional que puede darme unos aportes, pero que en la medida en que llame ese tipo de solución pueda irlo mejorando y hacerle actualizaciones para que en un término de 6 meses tenga la solución funcional completa y sofisticada, pero que yo pueda estar dando respuesta en el menor tiempo posible. Ahora, hay una pregunta que es realmente la pregunta clave, y creo que contigo en algunas veces que hemos conversado, lo hemos discutido, es sobre si las universidades están preparadas para generar capacidades de transformación digital, o esto va a pasar por temas de certificaciones y eso es la pregunta de Diana Cardona, a quien saludamos también de paso. ¿Quién va a ser realmente el que va a estar detrás de estas certificaciones? La doctora Diana me pone en aprietos, mi colega doctoral. Porque, bueno, el ámbito de las academias, de las universidades, es un entorno que no nos es desconocido y también en el cual pues hemos tenido algunas experiencias de intervención. Sería muy duro si hiciera un juicio de valor en que dijera que todas están en un grado de preparación bajo, deficiente, ¿no? Debo ser franco en que hay universidades mejor preparadas, es un ecosistema muy diverso, y otras en que no lo están, ¿sí? Y en que están dándose respuestas muy difíciles. Yo creo que el fenómeno, el proceso de transformación digital en las universidades está en una gran deuda con el tema del desarrollo de las modalidades formativas, como el tema de B-Learning y Flipped Classroom, ¿sí? de aula invertida. No soy creyente, y esto es una apreciación también de índole personal que de pronto puede ser compartida, ¿no?, de las modalidades netamente virtualizadas, porque como me compone la pregunta en el contexto del ámbito latinoamericano, hay unas condiciones culturales de formación, de voluntad, que dificultan ese tipo de apropiación como modalidad de formación, ¿sí? Y hay que hacer procesos transicionales. ¿Qué otro problema hay grande allí? Pongámoslo en términos del agilismo justamente. Hay una gran deuda técnica, ¿sí? La deuda técnica tiene varias dimensiones. La primera es de contenidos. La planta de profesores
de un gran número de universidades, aunque las universidades hagan esfuerzos ingentes por actualizarla en metodologías, en mecanismos pedagógicos, andragógicos, para llevar ese tipo de formación, tienen problemas de apropiación. Algunos de pronto dependen mucho de altos promedios de edad, de capacidades específicas, condiciones. Ese tránsito de los contenidos es una deuda técnica gigante, creo la más difícil de resolver. La otra parte de la deuda técnica, la de los recursos de las plataformas. Puedo decir que conozco algunos ámbitos de algunas universidades, los recursos tecnológicos están excesivamente localizados, centralizados, y ha hecho falta hacer procesos de migración fuerte a plataformas que estén en servicios nube, software as a service, hacer una migración mucho más fuerte en asegurar temas de ciberseguridad, que es un tema supremamente susceptible en contexto de educación, y también en la forma como en los currículos, esa es la tercera deuda técnica, se inserta el componente de formación de las tecnologías en toda la comunidad y en particular en los estudiantes. Lastimosamente yo creo que el gran problema del sistema educativo colombiano es que la normativa que define a los programas, los registros calificados, las acreditaciones, es una normativa que no permite adaptación ágil. Hay muchas restricciones a la operación y ese ámbito regulatorio, aunque es esencial, es importante, no permite que tú estés modernizando, modificando el currículo cada semestre, y menos con intervenciones que sean de coyuntura. Tienen que ser intervenciones muy simples en los contenidos de la asignatura, de pronto de su orden, pero tú no puedes cambiar la esencia de los principios de la formación. Y eso pues limita enormemente la respuesta. Entonces, creo que si cogiéramos esos tres valores e hiciéramos una valoración de conjuntos de universidades, hay universidades que podrían tener muy buenos resultados en esas tres dimensiones, así como hay resultados de universidades que están enfrentándolo, viven fuertemente y están rezagadas en esas tres dimensiones. Tengo una pregunta, en cambio, Diego Gómez, a quien saludamos también, sobre si realmente se han hecho avances en Colombia en los temas de marketing automation. Uf, esa es otra pregunta bonita. Gracias, Diego, porque yo creo que son avances muy localizados. Esos avances son localizados en particular y nuevamente centrados en industrias intensivas en ese tipo de interacción, y que están muy marcadas o muy volcadas al mercado del B2C, ¿no? A las relaciones directas con sus clientes. Entonces eso ya no segmenta a un grupo muy exclusivo, ¿sí? A un grupo muy exclusivo de organización. Pero que sí hay avances, por supuesto. Los principales avances están en la apropiación. Yo no creo que haya grandes avances, eso sí, es en la forma del uso intensivo, el adecuado de esa automatización de los procesos de mercado. ¿Y a qué me refiero concretamente? A que si hay una gran deficiencia detrás de ese proceso es en el componente analítico, justamente. A que muchas de las respuestas o soluciones que se están dando allí terminan siendo reactivas, centradas en métodos muy clásicos de análisis de la información y que de pronto no están aprovechando, potenciando los desarrollos emergentes, ¿no? De involucrar dinámicas de aprendizaje automático, de involucrar componentes de inteligencia artificial que pueden alimentar o mejorar esa eficiencia en el proceso. Así que, en relación a la pregunta directamente, creo que hay todavía una frontera importante para alcanzar la cresta o la ola en ese proceso, pero que también tenemos una gran deficiencia y que debemos reconocer en la formación de profesionales y que puedan afrontar ese tipo de retos con total éxito. De allí que el modelo se volca, y regreso un poco al ámbito de lo académico, a modelos de certificación que sí permitan hacer ese aseguramiento. Entonces, muchas de las capacidades que se vienen construyendo allá se dan por el aprendizaje autónomo, por cuenta de los esfuerzos individuales, absolutamente centrados en autoaprendizaje y no necesariamente porque estén siendo formados o desarrollados, sino simplemente surgen como respuesta y se tratan de hacer esfuerzos en esa dirección. Ahora, escuchándote también esto último, se me viene a la cabeza también otra pregunta sobre quién lleva a qué. Es decir, ¿es la transformación la que define la estrategia y la estructura? ¿O es la estructura y la estrategia la que define la transformación? ¿Cuál es el orden de los factores ahí? Bien, es una pregunta muy interesante porque es de ese tipo de dilemas que es muy difícil de resolver, ¿no?
lo que vemos en la mayoría de los casos, la regla común, es que la transformación es la que deriva en las modificaciones de la estructura, ¿no? Entonces la empresa se compromete con un proceso de transformación en donde, por ejemplo, su prioridad puede estar centrada en lanzar un nuevo canal, en implementar un nuevo servicio, en mejorar las especificaciones técnicas de un producto, porque pues cuando hablamos de transformación digital de manera concreta hablamos de transformaciones en tres tipos, ¿no? Digitalización de la información, digitalización de los procesos de la industria o digitalización de los procesos y las interacciones sociales. Entonces, ese tipo de tres transformaciones o incidencias puede generar efectos sobre la estructura que son necesarios y muchos llegan a través de ese cambio. Pero desde una perspectiva del imaginario, de lo ideal, de lo utópico, el proceso debería ser mucho más volcado en la segunda vía, en la vía en que la estructura y la estrategia definen el proceso de transformación. ¿Por qué? Como lo hemos mencionado antes y cuando hablaba un poco al inicio de las metáforas de Morgan, yo creo que las organizaciones que se preparan para ser flexibles, para tener estructuras más horizontales, menos rígidas, donde la información es mandatoria para todo el flujo de los procesos, donde se centra en la gestión basada en la evidencia, donde los procesos organizacionales están centrados en los recursos y en las capacidades, es en esas organizaciones donde los procesos de transformación digital no son implementaciones, no llegan como novedad o como moda, sino que surgen de manera espontánea, nacen como respuestas mismas del mercado, son ventajas competitivas nativas y se dan a través de una manera casi que natural e inmersa dentro de la cultura de la organización. En las otras organizaciones, las que llegan a la transformación digital forzadamente a transformar la estructura y la estrategia, no es un proceso que esté llegando de manera natural, sino que se está tratando de insertar la organización en el proceso, que como resultado de ese proceso al final es una organización distinta que ha tenido que cambiar a partir de ese proceso de aprendizaje, pero que no lo ha hecho de una manera planificada o intencional. Entonces, deberíamos encontrar la forma de transitar un poco entre esos dos escenarios y el esfuerzo también de suponer ese desarrollo colectivo y una invitación a todos los participantes justamente en esa dirección, y es si estamos trabajando en organizaciones en donde tenemos capacidades, empoderamiento suficiente para transformar las dinámicas de estructura, volcarnos más a trabajo basado en la evidencia, volcarnos más al estudio constante de recursos y capacidades, en generar innovaciones más rápidas, en salir menos del discurso, en mejorar la interacción con todos los actores, todos los vasos comunicantes de la organización. Seguramente vamos a ver que la transformación va a ser parte de la vida cotidiana. Nadie va a hablar de un proyecto de transformación digital, sino que lo va a vivir y va a estar construyendo y abonando el terreno en función de él, a diferencia de lo que sucedía en el otro caso. Listo, Julián. No sé si quieres ya para cerrar dar algún mensaje final. Nos queda un minuto aproximadamente y con eso cerramos la transmisión del día de hoy. Así que tú me dirás. No, yo estoy muy complacido y muy agradecido por la invitación, a ti, Jean Paul, por las preguntas, me ha parecido interesante, pero en especial pues, a todos los que han participado, tanto como asistentes que nos están viendo, con sus comentarios en Facebook. Este trabajo que hemos emprendido con la comunidad pues tiene un objeto claro, es conversar, es dialogar, es también poder dar insumos, herramientas que desde nuestra experiencia, que no es solo académica, también es de intervención, es justamente la combinación, la migración de ese tipo de cosas, nos llega como objeto. Creo que cuando hemos pasado por estos niveles formativos, una de las ideas, o por lo menos la mía personalmente, sí es transferir conceptos que son muy abstractos a soluciones simples en las organizaciones. Y mi invitación sería en ese sentido. La reitero, si tienen esa iniciativa, pertenecen a grupos que puedan llegar con simplemente desescalar esos conceptos que a veces son abstractos o herramientas que parecen complejas para resolver problemas simples y cotidianos o pues en tiempos de crisis, de situaciones que corresponden a nuestros colectivos sociales, a nuestras comunidades, no dudemos en ponerlas en práctica. Consúltenos, hablemos, estamos para cooperar, hacíamos la invitación justamente en ese sentido. Tenemos que abrirnos más a la cooperación, más a la solidaridad, el conocimiento es libre y en esa dirección creo que nosotros podemos contribuir muchísimo y por eso pues invitarlos a que sigan también participando de este tipo de espacios que pues iremos planteando nuevas ideas. Excelente, Julián. Ha sido
un espacio muy chévere. La gente igual te puede seguir por las redes, en tu canal de YouTube, en tu página web. Así que les invitamos Sí. también a que te sigan por diferentes redes y para que vean un poco tu pensamiento y tus reflexiones. Gracias por aceptar la invitación y nos estamos comunicando en cualquier momento. Un fuerte abrazo, Julián. Vale, gracias Jean Paul y gracias a todos. Gracias.